El relato de la primera lectura de hoy nos permite asomarnos a un hombre generoso, a un hombre que desde su condición laical tuvo un papel no pequeño en las iniciativas de reconstrucción de Jerusalén después del destierro a Babilonia. Se llama Nehemías y da nombre a uno de los libros de la Sagrada Escritura. Es un libro relativamente breve y su presencia en la liturgia de la misa, en la liturgia de la palabra, es discreta. Apenas lo leemos 2 días dentro del ciclo de los años impares en el cual nos encontramos. Y para apreciar qué riesgos y qué desprendimientos tuvo que asumir el corazón de Nehemías, conviene recordar que la situación de los desterrados, como ya os he explicado, si bien triste desde el punto de vista de la fe, no era ya desesperada en otros aspectos. Es precioso hablar de los recursos e ingenios que tienen los judíos, y ciertamente eso no les viene de ayer. Muchos de ellos habían establecido comunidades de mutua ayuda y pequeñas empresas de familia y empezaban a prosperar también económicamente en los mercados más abiertos del reino persa donde se encontraban. De hecho, si luego en los Hechos de los Apóstoles vemos a San Pablo visitar tantas sinagogas, es solo porque las sinagogas mismas fueron el fruto religioso más notable de la diáspora, es decir, de la dispersión judía por las tierras del Mediterráneo, que tuvo su episodio más fuerte precisamente con el destierro. Todo esto indica que Nehemías tenía muchas razones para quedarse tranquilo o cómodo. Máxime si pensamos que tenía un puesto sobresaliente en la corte del rey. Él era el copero mayor, cargo que indica una extraordinaria confianza en 2 sentidos. El copero era el que mejor conocía los gustos del rey y además era el que protegía la vida del rey frente a envenenamientos siempre posibles. Y fijaos bien, de un tiempo a esta parte se insiste, ¿verdad?, en toda la Iglesia, pues en el mensaje de gracia y de misericordia y del amor de Dios. Y cuando hay grupos de oración de la renovación carismática que se van abriendo paso, hay una charla que en muchas ocasiones se dirige específicamente a quitar falsos rostros o máscaras de Dios. Y uno de esos falsos rostros era el de Dios castigador, ese Dios que en los cielos está llevando cuenta estricta del día que no te has tomado la sopa, o el día que no cediste el asiento en el autobús, o el día en que comiste un poco más de la cuenta, o el día en que te levantaste tarde. Y tiene unos archivos inmensos, gigantescos, que solo están aguardando el día que te mueras para abrirse y para mostrar toda tu vergüenza y todas las razones que hay para castigarte y probablemente para condenarte. No faltan adeptos a esto, Y desde luego que este Dios paranoico, que se pasa la vida observando, juzgando y condenando por anticipado a su pueblo, ese Dios no es cristiano. Pero atención, porque esto no nos autoriza para pensar que el Dios cristiano es el Dios que está tan desinteresado de nosotros, el Dios bonachón, el Dios que en realidad no le importa de lo que suceda en el mundo, ¿verdad? O el Dios abuelete, que así me gusta a mí llamarle, ¿no? Ese Dios que viene representado por esa anécdota que se encuentra a modo de chiste, ¿no? De una persona que se va a confesar con un sacerdote, ¿no? Y dice: padre, me acuso de haber matado a mi madre, he hecho una cosa horrible. Y el sacerdote le dice: bueno, son cosas que pasan, no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Claro, podemos llegar a esos 2 extremos. Dios es amor, pero el amor tiene también una dimensión, una dirección de exigencia, y las lecturas de hoy nos lo muestran, ¿verdad? Nehemías estaba muy cómodo, estaba muy cómodo tal y como vivía, tenía un cargo muy importante, ya estaba en medio de la corte, podríamos decir que tenía todo asegurado, estaba muy contento. Pero hay una exigencia interna de amor, hay una llamada del amor que desestabiliza, que desinstala a Nehemías y que lo lleva a ponerse en una empresa compleja, pero no imposible, dura, pero realizable. El amor tiene exigencias, el amor nos pone en movimiento
Y lo mismo podemos decir del Evangelio del día de hoy. Se acercan muchos atraídos por el mensaje maravilloso de gracia que tiene Jesucristo, pero por lo visto de los 3 candidatos que aparecieron, como que no quedó ninguna vocación. Te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le responde con una cosa que no parece que sea el mejor folleto de promoción vocacional. Mira, el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro le dice, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y a veces hay que aclarar que eso de enterrar a mi padre no es que su padre estuviera muerto y él estuviera por ahí siguiendo a Jesús, sino que lo que le está diciendo, déjame esperar a que llegue el día en que fallezca mi padre. Y entonces ya daré cerrado ese capítulo y me voy contigo, ¿verdad? Y Cristo le dice que no es así, que el amor tiene exigencias, que el amor tiene una fuerza grande para transformarnos sin nuestra voluntad al principio y luego con nuestra voluntad al final. Así nos lo enseña Santo Tomás de Aquino cuando habla de la gracia operante y de la gracia cooperante. Al principio, la gracia es la gracia que nos da la justificación, esa gracia que nos rescata de nuestras culpas. Esa gracia del principio, de la primera conversión, es la gracia operante. Se llama así porque opera en nosotros, pero de alguna manera sin nuestro concurso, porque precisamente nuestra voluntad se halla viciada por el pecado. Pero sobre la base de esa gracia operante, luego va a venir la gracia cooperante, que obra en nosotros y con nosotros. Y esa gracia que se convierte en exigencia, y esa gracia que nos invita a la generosidad. Esa gracia que nos invita al arrojo, al valor, a darlo todo por el todo, a buscar en Jesucristo algo más que un pasatiempo, a algo más que unos buenos ratos. Podemos pedirle al Señor que confirme con su gracia operante y cooperante nuestras palabras y nos haga dignos de su llamada. Pero quería volver de nuevo a Nehemías. Nehemías pone por encima su amor a las ruinas de Jerusalén. Nos hace recordar el drástico juramento de aquel salmo, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén por encima de mi propia alegría. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Puso a Jerusalén por encima de su propia alegría. Estaba triste, teniendo aparentemente todas las razones para sentirse feliz, estaba desolado porque Jerusalén estaba desolada. Y este género de amor, que llega hasta el dolor por el amado, tiene mucho que enseñarnos. Ofrezcamos, por ejemplo, 2 enseñanzas prácticas. Primero, cuando las cosas nos van bien. Nuestra Jerusalén, según enseña San Pablo, es libre y es del cielo. La prosperidad de que gozamos puede hacer que no nos haga falta el cielo y que hagamos de esta tierra un absoluto, obrando al revés de lo que hizo, por ejemplo, nuestro Nehemías. Nos quedamos sirviendo copas a los reyes y príncipes de esta tierra y nos regodeamos en los placeres y éxitos que vamos logrando y simplemente se nos va olvidando a qué raza de cielo pertenecemos. Otra aplicación práctica es que Jerusalén alude también al pueblo de Dios. Olvidarse de Jerusalén en ruinas es dar la espalda a la Iglesia cuando aparecen sus llagas o cuando se muestran sus vergüenzas. Y eso también ha sucedido muchas veces y sucede en nuestros días. Cuando se sabe de problemas o de crímenes cometidos por sacerdotes, cuando se recuerdan las espantosas incoherencias de algunas personas de Iglesia, cuando se traen a cuento escenas ignominiosas de la historia de los cristianos, qué fácil resulta a muchos dar la espalda, negar a su propia madre y desentenderse de las ruinas de Jerusalén. Sí, qué fácil, ¿verdad? Pidamos al Señor que nos regale la fidelidad y la audacia de Nehemías para permanecer en la brecha, para no dar la espalda, para arriesgar algo y todo por la gloria de Cristo, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así lo dice la carta a los Hebreos. Amén.